Bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Yo creo que uno de los claves que ha sido un punto de inflexión en mi vida fue después de los Juegos de Pekín, donde había conseguido 4 oros, que un niño me preguntó si cambiaría las medallas por volver a ver, ¿no? Entonces eso para mí fue un punto de inflexión porque me di cuenta por primera vez en mi vida de que no, de que yo me sentía una persona profundamente afortunada y estaba agradecido por ser ciego porque me había permitido explorar vías que no habría explorado posiblemente de otra manera, ¿no? El mayor espectáculo del mundo es un hombre esforzado luchando contra la adversidad. Esta frase del escritor y médico Oliver Goldsmith ilustra perfectamente el perfil de mi invitado de hoy. Descubriremos a un hombre al que una adversidad, perder la vista con solo 8 años, le convirtió en alguien capaz de conseguir retos al alcance de muy pocos. Una persona curiosa, explorador de la naturaleza humana, que, obsesionado por el aprendizaje y la capacidad de crecer de las personas, ayuda a otros a comprenderse mejor y a superar sus retos. Mi invitado en esta ocasión es Enamet Enamet, que creció como adolescente en la libertad de una piscina y al que los retos deportivos y especialmente su autodisciplina le llevaron a conseguir grandes objetivos profesionales y personales, descubriéndose en el camino. Enamet ejerce como coach y psicólogo por vocación e inspira a otras personas con su propia experiencia vital. Sin más preámbulos, os dejo con la conversación con Enamet Enamet. Muy buenos días, Enamet. Buenos días y bienvenido a este espacio. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy buenos días. En estas fechas tan cálidas que tenemos. Totalmente. Esta semana estamos aquí conversando 21 de diciembre de 2022, una semana especial, casi cerrando el año. Y me hace muchísima ilusión. Para mí es un regalo que aceptaras conversar conmigo porque llevo pues unos cuantos años que te sigo. Tienes una vertiente mediática y eres un gran comunicador, pero te sigo, me interesa mucho lo que haces y bueno, te escuché hace poco en un podcast y me decidí a llamar a tu puerta. Así que de entrada muchísimas gracias por querer conversar y permitirnos a mí y a las personas que nos escuchan pues conocerte un poco mejor. Y esa es la idea, o sea, te tengo algunas cuestiones, pero que la conversación fluya, ¿no? Y la primera pregunta en este podcast siempre es la misma, Enamet, y es ¿quién eres, Enamet? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Y qué te ha traído a este momento de tu vida? Bueno, pues yo creo que en primer lugar sí que es de recibo comentarte que no había escuchado el podcast con anterioridad, pero sí te había leído en Twitter. Y es francamente curioso ponerle voz a algo que ha estado leyendo mi programa, mi software, durante años, ¿no? Pues ¿quién soy? Creo que depende de la época, lo voy definiendo de una manera u otra. He sido deportista paralímpico durante 14 años, competí a nivel profesional en 3 olimpiadas, varios mundiales, etcétera. Luego ya me dediqué a los retos deportivos y paralelamente a esto empecé primero mi carrera profesional fuera del ámbito de la piscina como coach en empresas y con deportistas, y ya luego viendo que me hacían falta más herramientas me decidí finalmente a estudiar psicología y bueno, ya me metí de lleno, hice psicología, hice el máster de psicología sanitaria y durante estos años pues también casualmente hice un máster de transformación digital. Y bueno, pues a día de hoy creo que mi trabajo es bastante, en el ámbito profesional, es bastante ecléctico en cierta manera, porque llevo el equipo olímpico de la Federación de Vela en el ámbito de psicología, aparte tengo la consulta y estoy trabajando en la consultoría de recursos humanos en las empresas, ¿no? Entonces, eso es lo que concierne a lo que es el currículum, ¿no? A lo que se ve más visualmente. ¿Quién soy yo? Pues realmente te diría que soy una persona tremendamente curiosa y que si tengo una fiebre o tengo una obsesión es por el aprendizaje. El aprender cómo funcionamos, aprender cómo podemos mejorar, a dónde nos dirigimos, aprender cómo gestionar nuestro día a día.
Y es cierto que ha sido una obsesión durante muchísimos años que, por supuesto, después de la pandemia ha dado sus frutos, porque estamos en una época con mucha incertidumbre. Y yo creo que ese sería el resumen general. Uh-huh. Y es una persona que llevas creciendo muchos años y además se te escucha la pasión con lo que lo dices y comunicas, que has hecho cosas muy espectaculares que la mayoría de personas yo creo que no seremos capaces de hacer, o no sé, ahora nos dirás tú, ¿no? Y fíjate, yo siguiéndote estos años y leyendo sobre ti, pues el deporte ha tenido un papel muy importante, ¿no? Y quería hacerte la pregunta que se hace muchas veces, ¿no? A cualquiera que tiene hijos o gente joven delante sobre las bondades del deporte, pero en tu visión particular de lo que se ha puesto para tu vida, ¿qué crees que aporta el deporte en general? Y a ti en particular, ¿qué te aportó la natación? ¿Cuál es el origen de tu interés en la natación y qué te ha aportado a ti la natación? Yo creo que a mí me aportó libertad. A mí me dio libertad y autonomía y sobre todo esa autodisciplina que es muy necesaria, especialmente en la natación, porque la natación, al no tener impacto contra el suelo, como puede ser el atletismo u otros deportes, se entrena muchas horas. Nosotros llegábamos a entrenar casi 7 horas diarias, de lunes a sábado, y la verdad es que es un deporte tremendamente exigente. Entonces, claro, cuando ese es tu camino y esa es tu formación de adolescente, quieras que no, te marca a largo plazo. Digo que me dio libertad y autonomía porque, claro, siendo ciego, en la piscina es donde tienes más libertad en realidad, porque hay 2 paredes, no hay obstáculos y te puedes mover físicamente como tú quieras, ¿no? Pero también me dio una libertad distinta, y es que me dio la posibilidad, la capacidad de saber que ningún dolor dura para siempre. Es decir, cuando tú estás entrenando, hay momentos en los que lo pasas francamente mal. O sea, te duele hasta cosas que no sabes ni que tienes. Pero todos los dolores que puedas tener entrenando, tarde o temprano se acaban. Pero también las victorias, tarde o temprano se acaban. Es decir, nada es permanente. Y vivir de esa manera te permite un enfoque un poco más honesto con respecto a la vida. ¿Qué creo que le puede dar a la gente o a los jóvenes? Pues yo creo que principalmente el aprender a gestionar la tolerancia a la frustración, principalmente, y el regularse emocionalmente, porque en el deporte hay muchas emociones y el deporte es como una vida en miniatura. Es decir, los objetivos son a corto plazo y como mucho se piensa a lo largo de esta temporada y más en líneas generales en el ciclo olímpico, con los que se dedican a hacer campañas olímpicas porque ya llegan a ese nivel, pero se suele trabajar en temporada y se suele trabajar mes a mes o semana a semana. Entonces, claro, afrontas muchas cosas que en la vida normal, la vida civil, como la llamo yo, se tarda mucho tiempo en afrontar. Los éxitos y los fracasos que vives en tu vida, tardamos tiempo en verlos materializados, ¿no? Pero en el deporte es todo como muy cercano en el tiempo, y claro, eso a los jóvenes y a las personas en general te permite descubrir cosas que de otra manera no descubrirías o tardarías mucho tiempo en descubrir. Y bueno, ya la parte más obvia que nos dan las investigaciones, pues sí que se ve claramente que la práctica del deporte, o más concretamente la actividad física, que no es necesariamente deporte, que es simplemente moverte, pues te previene y te protege contra muchas de las dificultades que está afrontando la sociedad, como pueden ser la depresión o la ansiedad. Uh-huh. Sí, muy buen punto. Y además me haces pensar, escuchándote, que muchas veces en función de la oportunidad que has tenido de niños, y estás en un contexto en el que puedes disfrutar de algún tipo de deporte, pues bueno, aunque sea el tópico, decir, oye, pues todos los valores que se deducen de esto, ¿no? Y tú has mencionado algunos, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte, en una trayectoria profesional y vital como la tuya, ¿cuáles son tus valores? Y además, ¿cómo y cuándo los reconociste? Buena pregunta esta, ¿eh? Fíjate que cuando hago esta pregunta en sesión, hay personas que no lo saben. Ya con 40, 50 años todavía no se han parado a pensar cuáles son sus valores, ¿no? Yo, para mí, los valores, si nosotros nos viéramos como una rueda, el eje central de esa rueda para mí sería nuestra identidad, ¿no?
Pero lo que conecta esa identidad con el resto de cosas que hacemos son nuestros valores. Y los valores no los veo como la lealtad, la honestidad, etcétera, sino al final los veo sobre todo en cuanto a qué materializamos en el tiempo que tenemos a la semana. Hay gente que te dice, uno de mis valores es la familia. Digo, vale, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu familia? Te dice, pues la verdad es que poco, ¿no? Entonces, no tiene que ser tan importante para ti, o si lo es, estamos entonces en un desequilibrio. Yo los empecé a descubrir cuando comencé mi proceso de trabajo interior a los 19 años, ¿no? En esa época venía una época muy mala, mentalmente estaba bastante tocado, porque el tema de la ceguera era algo que me pesaba como una losa, y ya me vi impelido a reorientar y a trabajar muchos de los aspectos vitales, ¿no? que tenía en ese momento. Y claro, en ese proceso pues necesariamente tienes que empezar a descubrir tus valores, porque es que si no sabes si lo que haces tiene un sentido, tiene un para qué. Y actualmente pues yo te diría que uno de mis valores principales es el trabajo, y el trabajo no entendido como trabajar por trabajar, sino el trabajo como un medio de autodescubrirme, igual que fue en su momento el deporte de la natación, el trabajo de tener un objetivo, dedicarme a ello, o tener una tarea, dedicarme a ella e intentar mejorarla. Otro sería, por supuesto, el aprendizaje constante, porque para mí es por lo menos me permite justificar el vicio que tengo a la lectura, ¿no? Yo leo de media mínimo 1 hora al día, y claro, si no fuera por eso, a veces me sentiría que estoy perdiendo el tiempo en algunos momentos, pero digo, bueno, esto es aprendizaje, esto hay que seguir. Y sobre todo el humor, el reírme de mí mismo principalmente, y el reírme en general de muchas de las cosas que ocurren en la vida, porque yo creo que nos tomamos excesivamente en serio. Pues me gusta mucho escucharte, y además el matiz que haces. Los valores al final son cualidades positivas de las personas, y es fácil también apuntarse a decir, pues sí, me lo pillo, ¿no? Me lo quedo, esto me gusta, pero lo que me gusta mucho lo que dices, ¿no? Conectarlo con algo que te sientas propio, ¿no? Y que lo activas, ¿no? Fíjate que decías, cuando me hablabas del deporte, de la piscina, me decías, me da libertad. No lo reconoces como un valor que ahora mismo sea referente en tu vida, pero hay ciertas cosas que en tus decisiones y en tus acciones te sientes reconocido, y por eso inviertes tiempo en ello. Y tienes mucha razón, ¿no? Que a veces los declaramos, pero si los comportamientos sostenidos no cuadran, pues viene bien pues una visión externa como la que tú das a tus clientes para hacernos dar cuenta, ¿no? Mira, quiero preguntarte sobre un libro que escribiste hace unos años, y además creo que es bueno que lo hablemos pues años después. El libro se llama Iron Mind, Mente de Hierro, y lo escribiste en 2015, si no estoy equivocado, ¿no? Entonces, si ahora habláramos del libro, parecería una conversación promocional, que por qué no, me encantaría, pero como hace un tiempo, me gustaría preguntarte para qué escribiste Iron Mind y cómo lo ves ahora, pues que han pasado 7 años. Pues fue un ejercicio de autocriba, básicamente, porque estuve casi 1 año para escribirlo, lo fui materializando en los diferentes viajes que iba teniendo, ¿no? Pero fue un ejercicio de autocriba porque fue descubrir cosas que no sabía de mi vida, teniendo conversaciones con mis padres, con mis hermanos, con personas con las que había tratado anteriormente. Pero también lo que quise fue trasladar muchas de las cosas que a mí me había dado la vida y me había dado los diferentes retos, trasladarlo y darlo a las personas que pudieran leerlo. Entonces, hay gente que me ha preguntado, bueno, y no hablabas tanto del deporte, o no hablabas tanto. Digo, es que el objetivo no era hablar de deporte, el objetivo tampoco era contar una historia de autoayuda y de superación en sí, sino que cualquiera que pudiera leerlo, independientemente a lo que se dedicara, se pudiera identificar con ciertas cosas que pongo ahí, ¿no? Porque al final me da la sensación de que todos en cierta medida y según nuestras posibilidades y nuestro ámbito afrontamos los mismos dilemas, tenemos nuestras dudas, nuestras inseguridades, nuestros bloqueos, y muchas veces hago un juego de palabras y le digo a todo el mundo, todos tenemos un ciego interior y ese ciego interior pues tiene que aprender a afrontar la vida del día a día, porque no sabes si va a haber un obstáculo, no sabes si va a haber un agujero,
metafóricamente, ¿no? Entonces, ese era el objetivo. Es cierto que 7 años después o tiempo después, si pienso en el libro, pues como decía Steven Pressfield, ¿no? Los libros no se terminan, se abandonan, porque ahora cuando pienso en el libro digo, cambiaría esto, cambiaría aquello, esto no me gusta. Entonces, claro, es un libro que con el paso del tiempo pues tengo sentimientos contrapuestos. Bueno, pero fíjate, déjame poner en valor también algo que es absolutamente obvio, pero que lo hiciste y lo escribiste. Y muchas personas, me incluyo en ello, oye, debería escribir un libro sobre esto, le das vueltas y por lo que sea, autoexigencia, no lo sé, falta de disciplina, motivación, algo hay que hace que esto no salga a la luz. Y creo que poner foco, y creo que en eso eres experto en aplicártelo y en inspirar a los demás, pues a lo mejor el resultado lo revisarías otras veces, pero ahí está, ¿no? Y fíjate, déjame poner un poco el foco en aquellas personas que te escuchen o que tengan una visión. Yo quizás estoy muy afín a tus ideas o muy cercano también a tu forma de ver las cosas, pero hay otras personas que no es así, ¿no? Y que dicen, bueno, una persona, un superatleta olímpico, un ejemplo de superación, y que esto pues lo ven como muy lejano, ¿no? Entonces, la motivación, a mí me gustaría preguntarte si es algo que todas las personas pueden desarrollar o si es algo innato, que hay personas que nacen con una determinada, no lo sé, genética o contexto cuando son niños. Es decir, si esa motivación es innato, es común, todo el mundo tiene un punto de partida similar, y si puede entrenarse. Si uno que está desmotivado por y que se autodefine como no especialmente motivado, puede hacer algo por ello para conseguir cosas que están aparentemente fuera de su alcance. Bueno, hombre, tendríamos que definir la motivación, pero por no meternos en un berenjenal teórico bastante profundo, yo creo que al final, yo siempre digo, la motivación está sobreestimada, y la gente a veces me la ha criticado, ¿no? Me dicen, bueno, ¿de qué habla? Porque la motivación está definida. Digo, bueno, mira, la motivación por supuesto está definida, es básicamente la energía para activarte e iniciar una acción determinada con una dirección. Vale, perfecto, maravilloso. La realidad es que una cosa es iniciar una acción y otra cosa es terminarla. ¿Quién no se ha ido a hacer 2 minutos de deporte? ¿Quién no ha empezado a escribir una hoja pensando que va a escribir un libro? ¿Quién no? ¿Sabes? Todos iniciamos acciones, pero la cuestión no es iniciarlas, como decían algunos por ahí, la cuestión no es tener una idea sino ejecutarla, ¿no? Entonces, en este sentido, y además muy en relación con lo que tratas tú, yo soy muy partidario en psicología, en este sentido, de la corriente humanista. Y sobre todo cuando tanto Maslow como Carl Rogers, que fue el que desarrolló la terapia centrada en la persona, una de las cosas que ellos recalcaban es que hay una serie de potencialidades en el ser humano y que lo que tenemos que ayudarles y trabajar es a desarrollar esas potencialidades. Entonces, no todo el mundo tiene por qué hacer deporte olímpico. No todo el mundo tiene por qué meterse a hacer un deporte y hacer un Ironman o un Ultraman como se puso de moda hace unos años debido a algunos gurús. A lo mejor la motivación o el propósito o el desarrollo que va a tener una persona puede ser, pues no sé, pintar, puede ser desarrollar un proyecto que no ha desarrollado y que a lo mejor solo disfruta su familia, pero es lo bastante complejo como para que le absorba durante un tiempo. Pero sí que creo que todo el mundo necesitamos en algún momento meternos en un proyecto que sea más grande que nosotros, que sea más grande que un año y que tenga un efecto mayor que las personas con las que tratamos de forma directa en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vas a afrontar todas las fases que requiere un proyecto de estas características, que es querer abandonar, tener dudas, tener que aprender habilidades nuevas, tener que desarrollar recursos nuevos, tener que conocer gente nueva. Y en ese proceso de trabajo es en lo que crecemos. Entonces, mira, ahí yo creo que también estarás harto de escucharlo, ¿no? Eso que dicen, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Yo personalmente no soporto esa expresión. Porque digo, pues es que en la zona de confort estamos muy cómodos. Para eso precisamente la tenemos, ¿no? Y nuestro objetivo como seres humanos a nivel más instintivo es estar cómodos y estar bien. Entonces la clave no es salir de la zona de confort, sino ampliarla.
Y ampliarla quiere decir que esa zona de confort a lo mejor cubra circunstancias y situaciones y personas con las que normalmente antes no estaríamos cómodos, pero a base de desarrollarnos y de crecer como personas podemos afrontarlas con una mayor eficiencia. Sí, y además, Enamed, me haces pensar que a veces la motivación se ve como una energía interior o motivado por algo que ocurre externamente, pero claro, escuchándote también tiene que ver con autoconocimiento, tiene que ver con algún para qué, ¿no? Algo que va más allá, como decías, de un objetivo de corto plazo o algo que te piden, ¿no? Imagínate en el entorno empresarial, en el trabajo, ¿no? ¿Cuál es tu motivación? Pues depende, ¿no? Depende si la pregunta es tu motivación para acabar este proyecto o para trabajar en esta empresa o a lo que me dedico. O sea, hay preguntas un poco más profundas que requieren de tiempo de calidad y dar pequeños o grandes pasos, ¿no? Para conocerse en el camino. Mira, tengo una pregunta que creo que me has respondido ya, así que te la voy a cambiar un poco. Que me hablabas antes de aprendizaje, ¿no? Y seguramente esa zona de confort ampliada en tu vida pasa por dedicar tiempo diario a aprender, a leer en sentido amplio, ¿eh? Que muchas personas dices aprender y dicen, no, hago cursos, haré cursos este año si tengo tiempo. No. Aprendizaje en sentido amplio. Quería preguntarte, ya lo anticipabas antes un poco, qué importancia tiene eso, el aprendizaje en tu vida. Y luego, ya que estamos cerrando 2021, ¿qué has aprendido este año? Si hay algo que en estos momentos de que mucha gente hace balance y piensas, mira, desde el punto de vista de aprendizaje este año destacaría algo en particular. Bueno, pues cerrando este 2022, yo te diría que sobre todo tendría que contextualizar un poco, ¿no? Yo, para mí, el año de la pandemia fue un año muy duro a nivel profesional. Tanto es así que, de hecho, había vuelto a retomar el deporte en el 2019, me había clasificado para los Juegos de Tokio, pero en el 2020, a raíz de la pandemia y viendo la necesidad de que tenía que generar ingresos, básicamente, decidí hacer un cambio radical de rumbo, porque hice básicamente lo que le pido a la gente que haga en las sesiones, que es replantéate tus valores, replantéate tus creencias y a dónde te diriges y toma la decisión pertinente, ¿no? Y eso me llevó, pues eso, a dejar el deporte. Ya definitivamente como parte más profesional, y retomar, abrir la consulta de psicología y hacer un cambio muy grande en mi vida. Entonces, el 2021 fue una lucha muy dura, muy dura. O sea, de trabajar muchas horas al día. Y el 2022 ha sido un año de sorpresas. Yo creo que el medio del aprendizaje es que hay cosas que escapan a mi control y que a veces pueden ser muy positivas en mi vida y otras veces no tanto, ¿no? Entonces, estaba viviendo en Canarias y de repente, a raíz de una charla, pues que no esperaba que saliera nada más de ella, pues he acabado dando clase en una universidad en septiembre, da clase de psicología, y te puedo decir que los últimos 3 meses del año han sido los mejores 3 meses que he tenido a nivel profesional en los últimos 5 años posiblemente. Bueno. Y entonces el mayor aprendizaje ha sido eso, el confiar en que las cosas tarde o temprano van a salir, pero que muchas de ellas no tengo influencia directa en ellas. Bueno, y además te enfocas en tu día a día, supongo que aquello que dices sí, aquello que dices no, pues también determina cosas que a lo mejor no ocurren o ocurren pues más tarde de lo que preveías o que ni preveías y si estás receptivo y abierto, pues pasan cosas fantásticas, ¿no? Sí, fíjate, has dicho tú la palabra clave. Hay muchas cosas que he aprendido a decirles que no. Pero ya no solamente de compromisos y personas, sino también de información, de cortar muchas fuentes de información, porque la sobreestimulación tampoco te permite pensar. La gente cree que cuanto más cursos, cuanto más lee, cuanto más mira, más aprende, y es erróneo completamente. Entonces, seguir un poco la filosofía o el funcionamiento de las personas que llegan a una maestría en algún ámbito, ¿no? Ya lo decía Robert Greene en Mastery. Una de las cosas que hablaba es precisamente esto, ¿no? En concentrarte profundamente en un entorno o en una actividad y dar lo mejor o aprender de la manera más intensa posible. Entonces, el decirle que no a muchas cosas, a mucha información, me ha ayudado a ver con más claridad otras. Qué bueno, y además fíjate, en un entorno digital como el que estamos, que todo está más accesible, no sé, como analogía, ¿no? Alguien que va a un supermercado y que tiene hambre, pues oye, todo es aparentemente atractivo, entonces tener criterio para saber qué te conviene, no sé si acompañado de un coach nutricional desde la puerta, pero tener más claro ante tanta oferta
qué necesitas o qué te motiva, pues yo creo que también es un trabajo, es algo que tenemos que entrenarnos, ¿no? A ser más selectivos, a conocernos mejor también y bueno, el saber decir no. Y mira, te voy a hacer una pregunta que parece un juego de palabras, pero no lo es, ¿eh? Y ¿eres una persona consciente? Es decir, que te trabajas desde hace muchos años, desde niño, a raíz, digamos, de tu circunstancia y de perder la vista en su momento. Y quiero preguntarte en qué momento de tu vida has visto algo más claro que nunca. Pues ha habido varios de esos, afortunadamente. Ha habido varios. Yo creo que uno de los claves que ha sido un punto de inflexión en mi vida fue después de los Juegos de Pekín, donde había conseguido 4 oros, que un niño me preguntó si cambiaría las medallas por volver a ver, ¿no? Entonces eso para mí fue un punto de inflexión, porque me di cuenta por primera vez en mi vida de que no, de que yo me sentía una persona profundamente afortunada y estaba agradecido por ser ciego, porque me había permitido explorar vías que no habría explorado posiblemente de otra manera, ¿no? Pero hubo otro momento clave cuando me fui a vivir a Estados Unidos en el 2016, me fui en el 2012 para el 2013, y en el 2016 recuerdo estar paseando creo que era no me acuerdo qué calle era, pero no, en San Francisco, y de repente pensar, no quiero esta vida. No quiero esta vida, creo que me voy a volver a España porque me encanta trabajar aquí, pero no me gusta el estilo de vida, ¿no? Y otro de los momentos clave fue el año pasado, un día durísimo en la consulta, con sesiones muy duras, con historias muy complicadas, y cuando se fue la última persona me quedé bastante tocado, y recuerdo estar sentado en mi silla durante 20 minutos simplemente pensando, y de repente darme cuenta de que esto era mi vocación. Y ha sido, yo creo que la primera vez en mi vida que tengo tan claramente y de forma tan nítida que mi vocación es básicamente la psicología en todas sus vertientes. Qué bueno, Namet, escucharte, porque fíjate que muchas personas, quizá más jóvenes o que nosotros o no, pues tienen puntos de inflexión en su vida profesional, no sé, qué voy a estudiar, o qué quieren mis padres que haga, que yo no estoy muy de acuerdo, muy motivado, motivada, o me echan del trabajo y tengo que tomar decisiones, y a veces parece que tenga que venir como una inspiración divina, ¿no? Y tal como lo cuentas, es decir, lo decías, ¿no? Pasear por Estados Unidos, te fuiste ahí con unas motivaciones y de repente pues te das cuenta que aquello no es. Esto es una gran ventaja. Decir, mira, no, esto aparentemente es atractivo, vine aquí tal, pero ahora siento y no solamente pienso que no es esto. O al revés, precioso lo que explicas, ¿no? Decir, esto que estoy haciendo ahora, a lo mejor cuando empezaste a estudiar o decidiste estudiar psicología, pues no tenías esa sensación, esa emoción tan nítida, ¿no? Lo haces con una intención, bueno, tú me contarás, ¿no? Pero de prepararte, de ser un profesional más preparado para aportar valor a otros, pero de repente un día duro además, como dices, un día intenso, y dices, ostras, es que esto es lo que soy. Y los dos ejemplos que pones pasan por haber tomado decisiones, ampliando bastante tu zona de confort, y para darte cuenta. Y a partir de aquel momento darte cuenta de decir, esto no es, o partimos de decir, esto es, y aquí me quedo y aquí sigo. Y pasa por hacer, y pasa por ponerse a prueba. Es decir, no hay nadie que te va a decir, no sé, nadie te va a decir, este es tu plan de vida, te lo haces tú, ¿no? Es que la esencia es que la vocación no se descubre pensando, no se descubre sentado en un aula o haciendo una actividad de estas dinámicas en las que reflexiones y miras hacia adentro. Quizás te ayude a poner en claro las cosas, pero la vocación no se descubre pensando, no se descubre deseando. La vocación se descubre haciendo. Cuantas más cosas vas haciendo, vas dándote cuenta de muchas veces de qué es lo que no quieres hasta que acaba apareciendo. Entonces, claro, yo he descubierto mi vocación con 34 años y me siento profundamente afortunado, ¿no? Pero a lo mejor para otra persona que tenga 20 puede pensar, ay, madre mía, tengo que saberla ya, ¿no? Sí. Yo recuerdo una conversación con mi hija, tenemos 2 hijos, y la pequeña, cuando tenía que estudiar, escoger pues carrera en este caso, pues estaba muy estresada. Y no tanto porque no lo tenía claro, sino porque todos sus compañeros y compañeras sí lo tenían claro. Decir, ostras, lo que acabas de comentar, ¿no? O sea, debería saberlo, y tampoco le pusimos demasiada presión, es decir, la acompañamos en el camino, porque eso te puede pasar con 16, con 26 o con 46. Y yo tengo también conversaciones con personas que han seguido una vida más lineal o más, y realmente
no han tenido esos momentos más de revelación porque no han ido a por ellos tampoco, ¿sabes? Es decir, no sé, cada uno tiene su camino. Pero déjame que abunde un poco en esto, porque te he escuchado en muchas conferencias y hablas de algo que también ha salido en esta conversación, que es pues tener un plan de vida, ¿no? O sea, ¿a qué te quieres dedicar o qué te quieres formar? ¿Por qué te vas a Estados Unidos? Y tú esto lo pones en un marco, le das importancia a tener no tanto un plan del próximo año, de la temporada, que también, sino un plan de vida. ¿Nos puedes explicar un poco qué es para ti tener un plan de vida o qué haces tú para tener y avanzar en el tuyo? Bueno, pues como todo lo que he ido haciendo en mi vida ha tenido sus fases y sus etapas, ¿no? Antes era de una manera mucho más meticulosa y cuadriculada, las cosas tenían que ir por una determinada línea. Ahora lo dejo un poco más abierto precisamente porque vivimos tiempos de incertidumbre, ¿no? Básicamente tener un plan de vida es diferenciar dos cosas. Por una parte, la dirección, a dónde nos dirigimos en el medio y largo plazo, y eso no es necesario que sea excesivamente concreto, pero sí que tenga una orientación general, ¿no? Pues a lo mejor, en mi caso te hablo de todo lo que quiero hacer va relacionado con la psicología en sus diferentes vertientes y veremos a dónde me lleva eso. Claro, que eso luego se tiene que traducir en metas de más a corto plazo, ¿no? En los próximos 2 años, en el próximo año o en los próximos 3 meses. Entonces, yo tal y como lo hago es parto primero de la dirección y desde la dirección a donde me dirijo aterrizo todo lo demás. Y eso de la dirección es importantísimo porque lo que te permite es tomar ciertas decisiones en el día a día. Por ejemplo, el año pasado estábamos en un proyecto iniciando el desarrollo de una startup que estaba muy relacionada con la creación y edición de vídeo, ¿no? Entonces llegó un momento en que la carga de trabajo era muy grande, pero sobre todo en que me parecía que yo, pues eso, queríamos ser el próximo lo que fuera, ¿no? Pues esos sueños que se tienen. Pero yo llegó un momento en que me di cuenta de que no era mi camino. No era mi camino, por mucho que me pudiera dar económicamente más adelante, por mucho prestigio que te da hoy la startup. Sí, pero no era el camino que yo quería porque no se ajustaba a la dirección general. Entonces, ese es básicamente mi forma de verlo. Entonces, sobre todo ser muy flexible porque siempre al final tiene 4 etapas: planificar, ejecutar, analizar y corregir constantemente. Y vuelves con la corrección, vuelves otra vez, planificar, ejecutar, analizar y corregir. Y tiene que ser así porque la vida va cambiando. Y además, digamos que diseñar y poner en marcha ese círculo virtuoso y que también se realimenta, ¿no? Es decir, cuando antes decías, no sé, este ejemplo que compartes, ¿no? De la startup, que muy interesante también, ¿no? Proyectos con glamour, que potencialmente interesantes, pero que a lo mejor de manera más intuitiva. Yo siempre digo que tenemos que pensar y sentir las decisiones importantes, ¿no? Con la cabeza, con el corazón, con el bolsillo, y eso viene equilibrado, ¿no? Y a lo mejor ese trabajo fascinante para ti, o aparentemente fascinante, que alguien desde fuera, pues no es el trabajo ese, antes decías, ¿no? El trabajo como vehículo de desarrollo personal, no aprendes cada día, no está esa alegría y ese humor que necesitas. Y te das cuenta, y darse cuenta a tiempo a mí me parece que es una gran ventaja, ¿no? Porque, bueno, tenemos solamente una vida, que yo sepa, y poder vivir de una manera un poco más consciente, yo creo que es un privilegio. Y creo que las personas que no te conozcan y te descubran hoy en AMED, pues descubrirán a una persona con la que conviene saber más, como hice yo hace años. Y por una cuestión de tiempo, porque me estaría horas hablando contigo, y si te apetece, a mí me encantaría repetir también conversación, pero sí que quiero preguntarte, pues, ¿cómo pueden saber más de ti las personas que hoy te descubran? Bueno, a mí es muy fácil encontrarme. Mi usuario en todas las redes es enamed, y bueno, si quieren contactar también por email, suelo contestar, no inmediatamente, ya lo advierto, porque con tantos berenjenales en los que estoy, pues no es inmediato, pero lo intento. Y mi email es muy fácil, es enamed@enamed.com, y obviamente ahí en la web enamed.com pues tienen todo lo demás. Fantástico. Yo les sugiero que lo hagan, que averigüen un poco más sobre ti, que el que tenga una imagen de que eres un superhombre, un superatleta, que lo eres, pero que además eres una persona cercana, muy aterrizada, muy pragmática,
y creo que eres un ejemplo y una inspiración para cualquiera que se plantee, pues esto, tener una vida más consciente y ser más capaz, ampliar, como decía, esa zona de confort, ¿no? Y ser capaz de hacer más cosas. Como estamos ahora justamente en esa época de los propósitos de Año Nuevo, yo invito a los que hoy te descubran, pues que investiguen un poco más sobre ti y sobre tus hazañas deportivas, pero sobre todo de tu actitud vital, de tus decisiones, de tus acciones, de tus mensajes, que creo que son pues muy útiles y muy inspiradores. Entonces yo quiero agradecerte mucho el tiempo que hemos dedicado juntos hoy, Enamet, y nada, emplazarte a que el futuro repitamos si te apetece, porque bueno, sigo tu carrera, me encanta lo que haces y te seguiré bien de cerca. Y seguimos desde luego conectados en las redes, ¿eh? Pues será un verdadero placer. Espero que nos volvamos a encontrar y a ser posible en persona, que siempre es mucho más agradable. Sin duda, Enamet. Oye, pues muchísimas gracias otra vez, un fuerte abrazo y mis mejores deseos para estos días de Navidad y para un 2023 por estrenar. Lo tenemos ahí lleno de oportunidades y de proyectos seguro que retadores también para ti, ¿eh? Un abrazo enorme. Fantástico, hasta pronto, Enamet. Muchas gracias por escucharnos un día más. Espero que la conversación te haya parecido interesante y que la visión y las ideas de Enamet te inspiren también a ampliar tu zona de confort. Si es así, te agradeceré si compartes este contenido para llegar a más personas con tu ayuda. Encontrarás todos los enlaces mencionados en las notas del capítulo y nada más por ahora. Volveremos en unos días con nuevos invitados con los que reflexionar y aprender sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Hasta bien pronto.